Buenos días, estimados compañeros. Me permito hacer un tutorial pequeñito con relación a algunas recomendaciones, ¿no?, que han suscitado a veces o consultas que hayan hecho algunos docentes y que han tenido algunos inconvenientes durante ese periodo semestral. Entonces recordemos también que ahora ya las aulas virtuales ya no es solamente una herramienta adicional a la clase. El hecho de que estemos 100% de manera virtual es una herramienta que ayuda no solamente a la parte académica, digámoslo así, sino también a la forma de evidenciar cada uno de las tareas que estamos cumpliendo. Ok, entonces, uno de los inconvenientes es en la parte de las asistencias. Entonces, nosotros ya sabemos configurar eso. Entonces, en la parte izquierda, en administración, en los usuarios, en métodos de matriculación, al momento que nosotros desarrollamos nuestra automatriculación, hay que tener en cuenta algo muy importante. Por ejemplo, necesitamos colocar una clave. Exacto, de ley tenemos que poner una clave. Por el hecho de que a veces vienen estudiantes o existen asignaturas, como por ejemplo en contabilidad y en economía, que tienen sus nombres similares de las asignaturas. Entonces, cuando lo dejamos por default, lo dejamos por defecto, suele suceder que algunos estudiantes verifican e identifican de pronto el mismo nombre de la asignatura, pero pueden estar cogiendo, a lo mejor ingresando a una de contabilidad o a una de economía de manera errónea. Entonces, siempre es bueno colocar su nombre, lógicamente, en este caso es de estadística, y la clavecita, ¿no? Porque, como les había dicho, voy a poner que sea esto, por ejemplo, paralelo a, ¿sí? Nuestra clave, ¿no? Cualquier clave, nada más que hay que identificar para que los estudiantes, hay que indicarles que esta es la clave de ese curso nada más, y con eso nos limitamos o restringimos a otros estudiantes que de manera automática se puedan matricular y luego se ingresan a su aula. Ok, entonces sería solamente esto. Colocan ustedes el nombre de la asignatura y la contraseña que va a ser para ese curso, y luego aquí en esta parte en donde que a veces colocamos duración de la matrícula, ya sea le ponemos 10 días, 20 días, esto no es necesario. Lo mismo en la parte de la matriculación a la cual vaya a expirar o no vaya a expirar. Por ejemplo, si nosotros activamos esto y ponemos una fecha, qué sé yo, voy a dejar por ejemplo hasta junio, ¿sí? Significa que el 27 de junio hasta ahí tiene la matrícula, y luego de esa fecha los alumnos, lo que pasa es que se salen automáticamente. Entonces ahí vienen los inconvenientes que siempre a veces me hacen consultas, con el hecho de que los estudiantes se les acaba la matrícula en ese momento. No es que ustedes le están dándole un tiempo para que se matriculen, sino que se les acaba la matrícula ahí y salen automáticamente. Entonces esto es preferible dejarlo en blanco. ¿Ok? Entonces, la recomendación es colocar el nombre de la materia de la asignatura, colocarle una contraseña para evitar que otros alumnos ingresen. Si le dejan automáticamente que se matriculen, puede suceder que otros alumnos de afuera, de otro curso, ingresen. Entonces, con eso estarían restringiendo. Y en esta parte no habilitar fechas, porque sabemos que al finalizar este semestre ya se dan de baja estas aulas. Entonces lógicamente no es necesario. Y si le ponemos días para que se puedan matricular, de hecho tenemos un registro de asistencia, y si le sacan ustedes automáticamente, ¿qué va a resultar? Que luego tienen que colocar una nueva matrícula y nuevamente tienen que matricularles. Entonces no es necesario, y colocan aquí un mensaje personal y se acabó, nada más. Entonces esto ustedes ya lo saben hacer, nada más que en este momento es una recomendación no colocar este tipo de fechas para que los usuarios, los estudiantes, no salgan automáticamente. ¿Ok? Y podemos añadir método y se acabó. ¿Sí? Listo. Esta sería una recomendación, por una parte. Ok. Ahora, otra de las recomendaciones que quisiera tocar aquí es
Bueno, en este momento tenemos como primer parcial, segundo parcial, también tenemos de esta forma, ¿no? De unidad 1, unidad 2 y todo eso. Creo que eso no tenemos inconvenientes, ya que a veces previamente tenemos una copia de seguridad, como nosotros lo hemos venido trabajando. Ok, pero hay algo importante aquí, porque si nos damos cuenta, por ejemplo, miren en esta, me voy a la unidad 1, y yo tengo aquí una serie de trabajos que yo envío, deber 1, deber 2, taller 1, taller 2. ¿Y cuál es el inconveniente a veces? Que las APEs a veces se las confunden con todas estas actividades. Yo sé que aquí está producto acreditable y de hecho cualquier trabajo es un producto acreditable en base a un recurso didáctico que ustedes lo exponen, lo dejan ahí subido, aparte de una clase, el hecho de hacer un trabajo de una clase también es un producto acreditable. Entonces, lo que recomiendo aquí es separar las APEs, porque ¿qué es lo que ha pasado? A veces toca molestarles a los docentes llamándoles o diciéndoles en dónde se encuentra la APE, pero a veces me dicen, el taller 1, por ejemplo, es una APE. Entonces, claro, solamente el docente sabe cuál es la APE. ¿Ok? Entonces, para evitar eso es necesario colocar esas APEs afuera. ¿Ok? Entonces, porque de hecho puede existir una APE aquí, es una actividad más la APE, ¿no? Entonces, mi sugerencia es que se lo separe. Entonces, con eso nosotros estamos ayudando también a los responsables que van a identificar el cumplimiento de esas APEs, ¿sí? Dependiendo la competencia, ¿no es cierto? Cuáles son las personas, pueden entrar un coordinador, lo que sea, verificar cuáles son el cumplimiento de cada una de esas actividades. Entonces, recomiendo ir acá, por ejemplo, activar edición, ¿no es cierto? Y agregar un mosaico más, es decir, otro parámetro aquí, otra sección. Entonces le pongo en la parte de acá abajo, añadir mosaico. Le pongo como 1 nada más porque necesito solamente uno, una sección más. Y tengo acá abajo, miren. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aquí voy a poner APES. O APE, como sea, ¿no? Y dentro de esto, aquí les voy a trabajar a las APES. Es decir, aquí les voy a identificar. Entonces se me hace mucho más fácil. Miren, si veo esta de aquí, por ejemplo, tengo unidad 1, 2, 3, 4, o puede ser parcial 1, parcial 2, y las APES aparte. Entonces, tienen las APES por un lado y tienen la parte de los talleres, deberes, trabajos, qué sé yo, que ustedes desarrollen con sus alumnos por otro lado, ¿no es cierto? Entonces, con eso se hace fácil. Entonces, una vez que ya tienen las APEs, lógicamente ahí pueden trabajar. Entonces ya tendríamos mucho más organizado, ¿no? Entonces tendríamos el primer parcial, segundo parcial, las APEs por otro lado. Entonces es más fácil ir a identificar cuál ha sido las APEs que están cumplidas. Entonces, miren, por ejemplo, me voy a estas APEs de acá. Ok, entonces, ¿qué se hace? Se ingresa, se identifica cuántas APEs han cumplido. Por ejemplo, primer parcial, aquí está la APE que ustedes planifican al inicio del semestre, ¿sí? Si desean pueden dejarlo ahí como para conocimiento del mismo estudiante, ¿sí? O a lo mejor le dejan solamente la forma como tienen que desarrollar la APE, las instrucciones, ¿sí? Y acompañado a eso está prácticamente la tareita de la AP1. Aquí le pueden dejar, inclusive le pueden agregar las indicaciones, ¿no? Como un archivito adjunto. Y miren, aquí está entonces 33 participantes, 33 enviados. Y lógicamente tienen que estar calificadas. Ok, entonces, ¿cuántas ha existido en el primer parcial? Entonces 5. Y en el segundo parcial existen las demás que son 4. En total serían 9. Entonces, de esta forma se hace mucho más fácil el hecho de identificar. Entonces, sabemos que cada uno de nosotros conocemos en dónde están las APEs, pero es más difícil la persona que va a identificarlas, que quiere identificarlas, en dónde está el cumplimiento. ¿Ok? Eso sería por una parte una gran ayuda también. Listo. Esto por un lado. En otra recomendación es también la parte de en la parte de la administración. A veces suele suceder que algunos estudiantes dicen, no, yo sí ingresé o yo sí subí la tarea, pero ¿usted cómo puede comprobar eso que ingresó o no a su aula? Entonces aquí hay la opción también de informes. Entonces miren, dentro de administración hay una parte en la que dice informes
Entonces ingreso acá en donde dice registros. Y dentro de registros yo puedo seleccionar a cualquier estudiante con el que tengo inconveniente. Por ejemplo, cualquiera. Voy a escoger cualquiera. Y puedo identificar alguna fecha en específico, ¿sí? Lógicamente una fecha que ha existido actividades, ¿no? Entonces voy a seleccionar al azar cualquiera, ¿ya? Y todas las actividades, o si desea usted verificar qué es lo que ha pasado con ese estudiante en la unidad 1, en la unidad 2, lo que sea, ¿no? Y todas las acciones necesarias que usted crea. Si es que ha borrado, si ha hecho algún cambio, lo que sea. Entonces doy un clic aquí en donde que dice conseguir estos registros. Ok, bueno, en este momento no me sale no me visualiza ningún registro porque a lo mejor en ese día este estudiante no tuvo alguna actividad. Voy a ver alguna en donde que exista alguna actividad. Pongamos, déjenme ver. Veamos si es que tengo alguna actividad en alguna fecha en específico, ¿no? Porque eso también ya depende de las actividades que se haya cumplido. Miren, por ejemplo, aquí. En esta fecha, este estudiante, si nos damos cuenta, miren, les da todo el historial. Es decir, por ejemplo, miren, ha visto el curso, ¿sí? A tal hora y desde cuál IP, de qué máquina, ¿ok? Entonces, ha ingresado, ¿sí? Ha registrado una tarea de una AP, si nos damos cuenta, y nos da prácticamente la fecha y la hora exacta, por ejemplo, las 9 de la mañana, mire. Anteriormente a eso, a las 8:59, ha revisado esta AP también, ¿sí? Entonces me da un historial del estudiante y la IP, que es importante, de su máquina, ¿no? De su máquina con la que está trabajando. Aquí ha existido una vista de una sesión también, hay un reporte. Aquí pueden identificar si es que han ingresado a enviar la tarea, no enviado la tarea, qué ha sucedido. ¿De acuerdo? Entonces con eso, o a veces dicen, ¿sabe qué, profe? Yo me olvidé de poner la asistencia. Ah, ok, entonces vamos a ver su reporte, si realmente usted estuvo, si ingresó al menos a su aula o alguna cosa, ¿no? O si estuvo en la tarea, ¿no? Entonces, mire, aquí en este caso, por ejemplo, dice entrega creada, ¿sí ven? Entonces, con eso sabemos que el estudiante envió, a lo mejor si tienen algún inconveniente, si algo pasó a lo mejor con la web o con la conectividad o algo, ¿no? Pero también les asegura a ustedes que realmente están diciendo lo que es, ¿no? Entonces, miren, aquí hay una serie de registro de asistencia, miren, por ejemplo, aquí ha registrado su asistencia. Entonces, a veces puede suceder que digan, a lo mejor no está la asistencia, no se le ha grabado, pero ahí estaba la entrega de la asistencia. Entonces, ese es un buen punto para nosotros para poder revisarlo. Y nosotros lo podemos descargarlo en diferentes formatos, pues lo principal sería aquí más fácil el PDF. Y me descargo. Ok, entonces miren, aquí está todo el registro del estudiante. Y esto me ayuda a controlar algunas actividades que hayan realizado y que no se pueden a lo mejor justificar o algo, ¿no? Entonces son algunas recomendaciones que hago en este video con relación a algunas cosas que han habido inconvenientes, ¿no? Y con eso ustedes también se pueden ayudar con los estudiantes en cualquier momento y sacan un reporte y esto sería su evidencia, ¿ok? Esto sería en relación a las preguntas o cuestiones que siempre me han hecho, ¿no? Entonces con eso creo que dejo alguna ayuda ahí para que puedan ustedes manejar. Muchas gracias por su atención. Cualquier situación estoy para ayudarles.